Bienvenidos amigos a nuestro micro de Comunicación Política 2.0 de Troca Comunicadores, y hoy vamos a hablar de algo que está de moda o llegó para instalarse, que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, que esto genera mucha polémica, pero los políticos cuando están en campaña, ¿qué deben hacer frente a esto? ¿Seguir como lo hacían anterior a cuando se produjo todo este debate o cambiar y empezar a incluir todas este tipo de contenidos? Estamos con Noelia Pandolfi, ella es periodista de Informate Salta, también de CNN Radio. Y Noelia, ¿hay que hacerlo porque está de moda o porque ya es algo importante? Bueno, primero reconocer que el lenguaje inclusivo o incluyente es controversial. Por ahí se cae en el error de creer que es exclusivamente relacionado a la perspectiva de género y tratar de evitar el lenguaje sexista. Pero en realidad hablar del lenguaje incluyente busca usar justamente al lenguaje como herramienta para llegar o al público objetivo, que ahí el candidato tiene que tener atento cuál es su público objetivo, o bien a los distintos sectores de la sociedad. Entonces la inclusión se da en distintos estratos. Fíjense que ahora es común, y ya lo tenemos naturalizado, que en cualquier conferencia o discurso oficial aparezca en alguno de los márgenes alguna persona interpretando en señas el discurso que está dando el político. Qué importante esto, Noelia. No solamente la cuestión de género, sino la cuestión de incluirnos a todos. Aquellos que puedan tener una capacidad especial o una discapacidad, como a veces también esto para tratar de hacer foco en cómo utilizar esas definiciones, tienen que estar presentes. Todos debemos estar presentes y acceder al mensaje. Y hay que aspirar a tener un lenguaje preciso. Saber que de pronto se pueden dar grises o vanos que pueden tener un efecto rebote en el otro. El mismo lenguaje inclusivo, ya hablando de la perspectiva de género, tiene esto de controversial porque hay gente a la que le seduce, se siente identificada y comulga con ese mensaje, pero hay gente que, por el contrario, lo rechaza. Fijémonos, por ejemplo, en cómo fue el paso de Cristina Fernández de Kirchner imponiendo el presidenta en lugar de presidente. Argentina en este momento tiene un manual que se llama Renombrar, que justamente tipifica o da consejos para aprender, desaprender y aprender nuevamente cómo referirnos. Hay muchísimas posturas al respecto. Lo importante es reconocer que hay cambios, capaz que no tan radicales como usar la E, como el todes que usó en algún momento Alberto, pero sí incluir de pronto, nombrar al masculino, nombrar al femenino, y todas estas cosas, por más de que parezcan minuciosas, tienen un efecto en el electorado. Y en el electorado me imagino también por una cuestión etaria o de edad, digamos. Exactamente. Los más jóvenes deben hacer más aún foco en esto, y aquellos que tenemos más edad o más grande deben rechazar. Entonces está la duda, cómo hacer este camino, para dónde ir, sobre todo para los equipos de comunicación de un político. Y ojo con que el tiro salga por la culata, ¿no? Porque, por ejemplo, en la presentación de los documentos no binarios, Alberto hizo muchísimo en lo que es política de género. Esta fue una estrategia, y en la presentación una de las personas se abrió su campera y dijo: nosotros no somos una X. Entonces, el lenguaje con perspectiva de género también tiene esta cuestión que nos invita a pensar qué nombramos, cómo lo nombramos, ¿identifica al que está del otro lado? ¿Cuánto desafío para la comunicación política? Como dice aquí Noelia, el tiro puede salir por la culata cuando a veces no utilizamos estratégicamente bien esto, y creo que lo más importante es informarnos, formarnos. Exactamente, y lo cierto es que dentro de la arena política no todos comulgan con la perspectiva de género en el lenguaje. Quizás no haya que hacer asociación si es más de derecha, de centro o de izquierda, pero sí es cierto que muchos, y por ejemplo ahora quienes están en el gobierno, promulgaron la perspectiva de género y la incluyeron en el lenguaje. Es un desafío que el candidato lo va a tener que tener en cuenta, pensando sobre todo en el público al que quiere llegar. Muchas gracias, Noelia, y te vamos a seguir invitando a nuestro micro de comunicación política. Será un placer. Y como decimos en Troca Comunicadores, ante un determinado contexto, todo comunica.